harías si el fantasma de un hombre asesinado te acechara en tu propia casa, pidiendo agua cada noche, como si fuera lo más natural del mundo? Y si pudieras ver presagios del futuro que inevitablemente se cumplan, ¿lo tomarías normal? ¿O podrías convivir con los huesos de parientes lejanos que se mueven con toda tranquilidad por tu casa? En Macondo, lo imposible no perturba, sí, se acopla. Lo sobrenatural no rompe la realidad, sino que la estructura desde un inicio. Y quizás sea esta la imagen más clara y profunda de América Latina. Un continente donde lo insólito se vuelve cotidiano y lo real muchas veces escapa de toda lógica y razonamiento. En este videoensayo se explorará cómo la adaptación a la pantalla de 100 años de soledad por Netflix convierte al realismo mágico en un lenguaje simbólico para hablar del peso de la cultura heredada, la desigualdad histórica, los ciclos del poder y la incapacidad de romper con lo que ya está escrito, el pasado. Pero antes de avanzar en el análisis, es fundamental establecer una base conceptual clara sobre qué se entiende por realismo mágico. De acuerdo con One 2016, este estilo narrativo no consiste en inventar mundos fantásticos para escapar de la realidad, sino en revelar que lo extraordinario ya forma parte de la experiencia cotidiana en contextos marcados por lo social, lo histórico y lo político. En palabras simples, se trata de incorporar a lo fantástico, que puede ser algo impensable y a su vez inverosímil, dentro de lo natural, pero haciéndolo con tal fluidez que no rompa la narrativa ni se sienta forzado en la relación que guarda con la reacción, carácter propios de los individuos ficticios. Por lo tanto, el realismo mágico no busca sorprender, sino mostrar que lo mágico ya convive con nosotros, oculto bajo la rutina de lo cotidiano, permitiendo así crear una atmósfera narrativa que accede a explorar temas profundos sin necesidad de recurrir al discurso explícito. En la serie, este enfoque se traduce visualmente y narrativamente en una integración muy bien puesta en escena entre lo absurdo y lo normal. Los personajes conviven con hechos inverosímiles, como los espíritus de los muertos, que conversan con los vivos sin cuestionarlos. No hay un asombro o ruptura agigantado, porque estos fenómenos forman parte orgánica del universo desde su génesis. De este modo, el realismo mágico no interrumpe la trama. Y a todo esto, ¿de qué trata 100 años de soledad? Alerta spoiler si todavía no te has leído el libro o te has visto la serie. 100 años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía, desde la fundación del pueblo de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes huyen de su antiguo pueblo tras el tormento de su propia conciencia por el asesinato que defendía su honor como matrimonio, acompañados de amigos y personas en busca de un hábitat con mejores condiciones. El sueño de vivir frente al mar. La serie profundiza la vida de los descendientes a lo largo de 7 generaciones, quienes están fuertemente marcados por el aislamiento, los amores incestuosos, la repetición de nombres y con ello sus destinos. Esta producción recorre los momentos de auge, pasión desenfrenada, guerras civiles, la llegada de la modernidad con una compañía bananera extranjera y una masacre que es luego borrada de la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, este lugar cae en decadencia y la familia se extingue con el nacimiento de un niño con cola de cerdo, el temor principal de Úrsula Iguarán, cumpliéndose así la profecía escrita en unos pergaminos que revelan que todo ya estaba predicho desde el inicio. Es aquí donde la historia adquiere una dimensión simbólica más profunda, puesto que más allá de la saga familiar de los Buendía, 100 años de soledad construye un mundo que trasciende y se convierte en una metáfora cultural y política de la actualidad. El punto de partida central de la historia adaptada es casi arquetípico, un entorno muy natural con casas hechas de barro y madera, donde se conocen entre sí, cooperan y trabajan en armonía. Y esto tiene un propósito: mostrar una comunidad que en términos generales se mantiene unida. El primer capítulo acentúa mucho esa idea, visualizando el apoyo mutuo de las mujeres durante sus partos, en la búsqueda del lugar adecuado para asentarse y más tarde en el proceso mismo de construcción de sus propias casas. Todo ello encarna los ideales fundacionales de muchas civilizaciones sudamericanas. Técnicas como el Aina y la Minca, que son sistemas de trabajo colaborativo donde el esfuerzo físico era devuelto y el bienestar se construía de manera colectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de la población, ese principio de fraternidad comienza a diluirse.
La colaboración cede paso al individualismo y el bienestar colectivo es reemplazado por la ambición personal. Este deterioro de los vínculos sociales se manifiesta explícitamente en la forma en que las familias comienzan a modificar sus casas con bastante esmero, excluyendo y relacionándose en base a un estatus de las mejores construcciones o familias de renombre. Lo que antes era funcionalidad compartida se convierte en distinción social silenciosa. Así surgen divisiones internas aún sutiles que marcan el inicio de una estratificación que rompe con la idea original de igualdad que José Arcadio Buendía propuso repartir el territorio de manera equitativa para todas las familias. Es una forma muy sutil, pero profundamente efectiva, de denunciar cómo los ideales colectivos pueden quebrarse con facilidad cuando entran en contacto con la lógica de la modernización occidental. No se trata solo de un avance técnico-material, sino de un cambio cultural que reconfigura las formas de relacionarse, de construir comunidad y entender qué significa progreso. Cuando la idea de éxito se vuelve individual, unipersonal, cuando se instala la noción de que cada quien debe sobresalir por encima del resto, el tejido comunitario empieza a degradarse. Y ese deterioro no ocurre de forma abrupta, es lento, casi imperceptible, sí, pero existe. En paralelo, la historia familiar de los Buendía refuerza esta idea de inercia estructural. La repetición de los nombres no es una elección al azar, es un recurso narrativo que muestra la circularidad del destino. Cada nuevo herediano, José Arcadio, no representa una identidad única, sino es una variación del mismo patrón trágico. Como diría Úrsula, lo que se repite es la incapacidad de aprender. Básicamente son cuerpos nuevos, sí, pero con historias y rasgos repetidos. Esa es la condena que arrastra a los Buendía hacia la destrucción y con ellos también a Macondo. Y los pergaminos de Melquíades lo confirman, ya que no son solo un simple registro, sino un guión cifrado que había escrito el final de la familia mucho antes de que ellos siquiera pudieran imaginarlo. No obstante, lo más inquietante no es que todo ya estuviera escrito, sino que a pesar de ello, nadie alcanzó una acción concreta para cambiarlo. Aun cuando varios descendientes de José Arcadio Buendía se dedicaron a estudiar esos pergaminos, intentando descifrarlos, buscar respuestas o comprender su historia. Si lo pensamos desde otro ángulo, esta tragedia familiar es también una metáfora extendida de América Latina. En muchos países de la región conocemos bien las causas de nuestros males como ciudadanos. Sabemos qué ocurre cuando se repiten los mismos errores o se aplazan las decisiones importantes. Y aún así, muchas veces no hacemos nada específico para evitarlo o combatirlo. Este mecanismo narrativo de repetición habla de algo más que un destino literario. Representa la dificultad real de romper con el pasado. Como en muchas sociedades de América del Sur, el cambio profundo parece constantemente bloqueado por la fuerza de lo heredado, no solo de los nombres, como en la familia Buendía, sino también de las estructuras de poder, los silencios y las formas de entender la vida. El peso de la cultura puede parecer invisible, pero es implacable. Y aquí, la cultura no se refiere solo a tradiciones folclóricas o celebraciones visibles, sino a una red más profunda, la manera de reaccionar, de interpretar los contextos, de convivir con lo no dicho. Ese traspaso no ocurre como una enseñanza consciente, sino como una condena silenciosa. Desde el inicio, en el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, una unión marcada por el deseo pero también por el temor a la deformidad, se instala la lógica del ciclo, decisiones tomadas por impulso, repetidas por costumbre y nunca cuestionadas hasta que ya es demasiado tarde. Un ejemplo claro de esto es la peste y el insomnio. En el capítulo 3, funcionando como simbolismo del olvido colectivo, que responde a la pérdida de identidad, de memoria personal y cultural, hasta el punto de no recordar siquiera aquello que definía a cada individuo. Los miembros de la comunidad de Macondo, al no reconocerse a sí mismos, se sumergen en una soledad individual y en conflictos nacidos de la incomprensión mutua, cuales solo se resuelven cuando son conscientes de que no son inmortales. Visualmente, eso se traduce en una escena caótica donde los elementos del entorno aparecen desordenados, fuera de lugar, reflejando la asolación mental de los sujetos narrativos, específicamente con la descolocación de posición de los Buendía, quienes caminan por entornos contrarios a los que suelen permanecer. La puesta en escena aquí intensifica la sensación de desorbitación, evocando una pérdida total de sentido y estructura. Otro recurso simbólico relevante es la presencia constante y sin sepultura de los huesos de los padres fallecidos de Rebeca.
Estos, aunque incompletos según la narrativa, habitan en la casa como si fueran parte de la familia. Aquí se puede trazar otro vínculo directo con la memoria latinoamericana, donde los resultados de dictaduras como desapariciones forzadas, asesinatos en masa o silenciamientos han sido tan recurrentes que se ha perdido su capacidad de escandalizar, alarmar. Esto de tal modo que lo extraordinariamente inhumano se integrado a la vida hasta volverse parte estructural de la existencia, y las víctimas, cuando no son olvidadas, son convertidas en un mito o una leyenda. Ahora, en lo que apunta a la dirección del arte, se ha encargado de matizar el entorno y manipularlo con precisión. Los tonos ocres predominantes, la arquitectura que se mantiene casi inalterable con el paso del tiempo y la ausencia de tecnología visible refuerzan la sensación de aislamiento temporal. Sin embargo, hay objetos manipulables, como ciertos instrumentos químicos o artefactos propios de una época más avanzada, que parecen integrados con total naturalidad. Esta convivencia de elementos anacrónicos contribuye a construir una atmósfera de eternidad detenida, donde el pasado y el futuro parecen superponerse sin avanzar realmente. Es precisamente en este contexto de inmovilidad cuando emergen las tensiones más profundas, las guerras. Y resulta irónico que sea precisamente el primer nacido en Macondo el que lidere revoluciones que acaben destruyendo vidas de su propia aldea. Un episodio bastante remarcado en la obra. En la parte final de la primera temporada vemos cómo Aureliano, pese a las súplicas desesperadas de su madre, decide atacar con todo su armamento militar el mismo pueblo donde creció. Aunque ella intenta disuadirlo, incluso recurriendo a plegarias que rozan lo celestial, no logra cambiar su decisión. Lo más irónico aquí es que Aureliano fue, en su juventud, un defensor de la libertad. Intervino en la guerra entre conservadores y liberales con la intención de erradicar la imposición de leyes arbitrarias, apoyando una idea tan simple como poderosa, que cada quien debía ser libre incluso para pintar su casa del color que quisiera. Sin embargo, con el tiempo termina encarnando el mismo autoritarismo que decía combatir, sacrificando la autonomía que antes defendía. Aureliano se convierte así en el reflejo de una dinámica que aún persiste, la de los líderes que, bajo discursos de justicia y libertad, acaban perpetuando estructuras de poder igualmente opresivas, y quizás aún más preocupante, que las masas los siguen sin detenerse a cuestionar si esos ideales responden realmente al bienestar colectivo o si solo repiten con otros rostros los errores de siempre. Esto es profundamente simbólico debido a que plasma que una convicción que nace desde la defensa de la libertad puede con el tiempo transitar a una imposición, y esta lógica no es ajena a la historia del sur del continente americano, donde en múltiples ocasiones quienes llegaron al poder con discursos de cambio y justicia terminaron reproduciendo las mismas estructuras autoritarias que prometían desmontar. Líderes que no han construido ni sostenido sus naciones, pero que aún así exigen obediencia total y poder sin límites. Si hacemos un contraste con la época actual, esto no sucede de tal modo que en el siglo pasado. Ahora ya no ocurre necesariamente a raíz de la desinformación, pues el acceso a la información está más al alcance, sino al exceso de ella. Resulta interesante cómo el ser humano puede ser extremista tanto en la carencia como en la abundancia. Antes, la falta de información verídica limitaba la acción, hoy en día el exceso de datos paraliza. Sin duda, los buen días están marcados por un silencio persistente que traspasa a sus descendientes. El afecto en sí no se expresa con palabras, sino que se trata de adivinar entre gestos reprimidos. En efecto, esta dinámica interna se refleja con claridad en la puesta en escena. Entre los miembros buen día rara vez se miran directamente a los ojos cuando abordan temas íntimos, y la cámara acompaña esta distancia emocional. No invade, no se acerca de forma intrusiva. Mantiene un margen visual constante, reforzando la idea de que las manifestaciones de amor es un terreno casi prohibido o todavía lejano. Este tabú del sentimentalismo parece ser incorporado con el nacimiento de cada buen día, y aunque pueda entenderse en parte por el contexto histórico en que transcurre la historia, una época donde la expresión emocional estaba socialmente reprimida y no era un tema relevante, también funciona como un comentario universal sobre la dificultad de comunicar afecto en entornos marcados por la tradición y el deber. Amaranta, por ejemplo, se castiga a sí misma por amar de forma equivocada y no saber hacerlo. La comunicación suele ser casi inexistente, como si expresar sentimientos fuera una transgresión más grave que el propio dolor. Y este tal vez sea el motivo por el cual las decisiones son tomadas tan fríamente por los personajes centrales.
No saben amar como lo necesita el otro. Este vacío afectivo conecta con lo que Parra denomina trascendencia sin dogma, una forma de religiosidad tenue donde las emociones no se reprimen por convicción espiritual, sino por inercia cultural. La fe se diluye, pero la costumbre permanece, y es precisamente esa represión afectiva la que establece un universo emocionalmente árido, donde los silencios calan más que las palabras. Cabe ser un apartado especial para la escenografía de Macondo. La construcción del pueblo fue, sin duda, una odisea, un gran esfuerzo y detalle técnico, de acuerdo a las entrevistas realizadas hacia los directores y el elenco, fundamental para el asentamiento de las bases de la comunidad de forma orgánica y atrapar el proceso de evolución cultural y étnico que se atraviesa. Este mundo crece, se transforma y se contamina a lo largo de los capítulos, y todo esto queda lentamente registrado visualmente. Es un espacio al que se integran nuevas personas, como los gitanos, cuyas llegadas tienen un impacto simbólico profundo, pues encarnan la apertura a lo extraño y al cambio, pero también a lo cíclico y fatalista. Los episodios se constituyen como una producción que crece y cambia junto a sus sujetos narrativos, acompañándolos tanto en los momentos más bárbaros como en aquellos de aparente bienestar y paz. Una muestra de ello es la escena de Remedios al inicio del capítulo 6, donde aparece una tina ensangrentada. Esta imagen, aunque no forma parte literal del texto original, funciona como un puente que marca el inicio de su adultez. Es un recurso narrativo visual que anticipa su cambio y refuerza su identidad desde el lenguaje cinematográfico, claro que sin romper el espíritu de la obra. Del mismo modo, la decisión de mostrar el rechazo de Úrsula hacia su primer nieto, Arcadio Buendía, aunque no fue extraído textualmente de la novela, resulta coherente dentro del universo narrativo. Esta elección permite comprender mejor la actitud egoísta, autoritaria y emocionalmente aislada que Arcadio manifiesta más adelante. Al haber crecido en un entorno afectivamente cortante, su comportamiento se vuelve más asimilable. Este tipo de ajustes no buscan replicar la novela palabra por palabra, sino traducir su complejidad emocional y simbólica al lenguaje audiovisual. A través de estos añadidos, la serie logra sintetizar y reforzar dimensiones del relato que, por su complejidad literaria, serían difíciles de trasladar directamente a la pantalla, es decir, punto por punto. Asimismo, el tratamiento visual de la muerte de José Arcadio Buendía cobra una fuerza simbólica notable. La decisión de dedicar varios segundos a la caída continua de flores durante la noche transforma este hecho en una metáfora potente, el cierre de una era y el anuncio de un nuevo ciclo en la aldea. Un cambio que florece, sí, pero que no necesariamente será positivo. Este tipo de decisiones estilísticas permiten al espectador captar de manera intuitiva y emocional las transiciones narrativas que subyacen a la trama. Cien años de soledad no solo volvió a despertar el interés por García Márquez, sino que puso a Colombia y por extensión América Latina en el centro de la conversación sobre cultura global. La serie no fue un simple producto más del catálogo de Netflix, fue una apuesta histórica. El resultado fue inmediato, encabezó rankings, generó reacciones intensas en redes sociales y revitalizó el orgullo literario de toda una región. No obstante, todas las críticas no fueron positivas. Si bien algunas de las reseñas destacaron bastante la elección de los actores para cada papel protagónico, la elección del uso del narrador y darle espacio a los elementos del realismo mágico, también se manifestaron opiniones contrarias respecto a la falta de exposición de la identidad colombiana, como el acento, el uso excesivo de la voz narrativa en off, la modificación de algunos detalles en relación al perfil de los personajes o la falta de verosimilitud con la historia del novel. Pero más allá de las visualizaciones, su impacto paralelamente fue tangible. La producción generó empleo local, atrajo inversión extranjera y posicionó a Colombia como una nueva joya para la producción cinematográfica, por su diversidad y su capacidad para exportar narrativa compleja, identitaria y calidad técnica. Quizás como sociedad, al igual que los Buendía, lo sepamos todo, pero siempre demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Ya viste 100 años de soledad?